¿Sabías que a lo largo de la historia hay personas que aseguran haber desafiado las leyes de la gravedad? Desde santos que flotaban en plena misa hasta yogis que volaban sobre montañas nevadas y místicos que caminaban sobre el agua como si fuera tierra firme. Historias increíbles de levitación y vuelo humano que la ciencia aún no logra explicar. Hoy te revelaré los relatos más sorprendentes y misteriosos de quienes, según testigos, pudieron volar. La levitación, también conocida como transición, es uno de los fenómenos más enigmáticos y fascinantes de la historia de lo paranormal y lo religioso. Se describe como la supuesta capacidad de elevar un cuerpo humano o incluso un objeto en el aire por medios místicos, sin ningún tipo de apoyo físico ni explicación mecánica. Imagina un objeto pesado, normalmente un cuerpo humano, suspendido en el aire sin cuerdas, sin soportes ocultos, sin ninguna ayuda aparente. Un hecho así desafía por completo las leyes conocidas de la física, y por eso, aunque ha sido ampliamente reportado a lo largo de los siglos, la mayoría de los científicos lo rechazan o lo ignoran al considerar algo demasiado improbable para ser real. Uno de los personajes más célebres asociados a este fenómeno fue el médium escocés del siglo XIX, Daniel Douglas Home. Sus levitaciones fueron observadas en repetidas ocasiones, incluso por testigos de renombre. El físico inglés William Crookes, una de las figuras más respetadas de la ciencia de su tiempo, aseguró haber visto a Hall levitar en 3 ocasiones distintas, bajo condiciones en las que resultaba imposible aplicar trucos comunes de ilusionismo, como varas ocultas o soportes invisibles. Pero quizá la demostración más asombrosa de Hall fue la que relató el conde Dunrambet junto a otros 2 testigos, asegurando haber visto elevarse del suelo, salir flotando por una ventana a 20 metros de altura y volver a entrar por otra ventana, a unos 2 metros de distancia. Una escena tan extraordinaria que quedó grabada como uno de los episodios más famosos de la historia del espiritismo. Pero la levitación no fue exclusiva de medium europeos. También se reporta en figuras religiosas tanto de Oriente como de Occidente, entre santos indios y místicos cristianos. Los relatos de levitación eran considerados signos de santidad, al punto que, dentro de la Iglesia Católica, cuando testigos confiables afirmaban haber presenciado estos fenómenos, se tomaba como un elemento probatorio de gran peso en los procesos de canonización. A lo largo de los siglos, diferentes tradiciones han contado historias de hombres y mujeres que, en momentos de trance, oración o éxtasis espiritual, se elevan lentamente por los aires y permanecen suspendidos. En las culturas chamánicas, la levitación tenía un significado más profundo. Se interpretaba como parte del viaje al mundo espiritual. El primer chamán, según se decía, era el más cercano a los dioses, y compartía con ellos parte de su poder, incluido el don de elevarse del suelo. Para muchos pueblos indígenas, no era el individuo quien levitaba por sí mismo, sino que eran los espíritus quienes le otorgaban esa capacidad. De hecho, existen crónicas históricas que narran estas prácticas. En la década de 1630, el misionero Paul Lejeune describió episodios de levitación entre nativos americanos en Canadá. Se sabe también que aborígenes australianos practicaban este tipo de rituales y que en África tribus enteras hablaban de hombres capaces de elevarse en el aire. Hay un relato particularmente famoso de un brujo zulu que frente a la mirada de los presentes logró hacer levitación a un hombre hasta 1 metro del suelo. Así, desde chamanes y santones hasta medium y santos, el fenómeno de la levitación se repite una y otra vez en distintas culturas y momentos históricos, un misterio compartido por la humanidad que aparece como un puente entre lo físico y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. Aunque la ciencia moderna no lo puede explicar, los testimonios y las leyendas siguen vivas, recordándonos que el ser humano siempre ha buscado la forma de desafiar la gravedad y tal vez de elevarse hacia lo divino. La levitación ha sido un fenómeno reportado desde tiempos antiguos en la India, especialmente entre los brahmanes y los místicos hindús. En el Rig Veda, la obra más antigua del hinduismo, se describen sabios que navegan con la fuerza del viento y que surcan el aire viendo las apariencias extenderse abajo, evocando la imagen de personas que parecen flotar sobre el mundo físico. La tradición occidental también recoge estas historias. Flavio Filostrato, en su relato sobre Apolonio de Tiana, afirma que durante su visita a la India presenció cómo brahmanes en un templo, tras bañarse y ungirse con ciertas sustancias, alzaban sus varas y golpeaban la tierra, que se movía como olas, y los elevaba varios centímetros en el aire. Filostrato subrayó que estos brahmanes nunca se jactaban de sus poderes, un hecho confirmado por otros visitantes posteriores, lo que sugiere que la levitación no era un acto de exhibición,
sino un signo de conexión con lo divino y de su disciplina espiritual. Dentro del hinduismo y la tradición yógica, se cree que ciertos poderes extraordinarios conocidos como siddhis pueden manifestarse tras largos periodos de meditación profunda. Entre estos siddhis se incluyen habilidades que hoy llamaríamos psíquicas, como la telepatía y la precognición, pero también la levitación. En sánscrito, el poder de elevarse se denomina laikam o ligereza, y también Dardura Siddhi, literalmente el poder de la rana. Estos dones no se consideran un fin en sí mismo, sino un indicador del progreso espiritual del practicante hacia la iluminación. La meditación profunda y la absorción total de la mente son los medios a través de los cuales se logra este dominio sobre el cuerpo y la materia. Entre los casos modernos más documentados se encuentra el del yogi Subraya Puyabat, y en el 6 de junio de 1936 levitó durante 4 minutos frente a una multitud de 150 testigos. Se le vio suspendido horizontalmente a varios pies del suelo, en un estado de trance, apoyando apenas su mano sobre un palo cubierto de tela. Sus brazos y piernas permanecían rígidos, bloqueados, y al descender al suelo no se doblaban. Aunque muchos escépticos han explicado estas hazañas mediante plataformas ocultas y trucos de soporte, el relato sigue siendo una referencia importante cuando se estudian los fenómenos de la levitación asociados a la meditación yógica. El pensamiento de Patanjali, plasmado en los Yoga Sutras del siglo II AC, ofrece una perspectiva teórica sobre cómo un yogi podría levitar. En el libro 3, Vibhuti Pada, se describe el concepto de Sanya, una combinación de concentración, meditación y absorción que, aplicada sobre diferentes objetos, permite al practicante obtener siddhis. Uno de estos poderes es el control absoluto sobre los elementos y sobre el propio cuerpo, dando lugar a la Gima Siddhi, la facultad de volver el cuerpo extremadamente ligero y capaz de elevarse en el aire. Los sutras relacionados describen que, mediante la conquista de la corriente vital que asciende por el cuerpo, el yogi puede flotar. Además, al realizar el sangya sobre los elementos de la naturaleza, tierra, agua, fuego, aire y éter, el practicante obtiene dominio sobre ellos, incluyendo la propia ligereza corporal. Según el Sutra 3, del dominio sobre los elementos surgen los poderes como el hacerse ligero como el algodón o moverse por los aires. De este modo, la levitación aparece no como un simple truco, sino como un efecto natural del control profundo de la mente, el cuerpo y la energía vital, un signo del avance espiritual del yogi hacia la iluminación. A lo largo de la historia del budismo, se han registrado testimonios de personas capaces de levitar, pero, al igual que en la tradición hindú, a los budistas que desarrollan esta habilidad se les aconseja la humildad y se les instruye a no mostrarla en público. La levitación, dentro del budismo tibetano, se considera un poder de los lamas más avanzados, aunque en la actualidad no existen ejemplos contemporáneos ampliamente documentados. Entre los relatos más conocidos de la tradición se encuentra la historia sobre Khensu Milarepa, el célebre yogi tibetano, que, según las biografías y canciones espirituales recopiladas en el Milarepa Nantar, habría sido capaz de volar grandes distancias y manifestar otros poderes extraordinarios. Milarepa, discípulo del maestro Marpat el traductor, tuvo una juventud marcada por la práctica de la magia negra, pero buscó redención a través de la meditación y la austeridad extrema. Bajo la guía de Marpa, se dedicó durante años a la meditación tántrica y al dominio del tumo, la técnica del calor interior, desarrollando así una serie de poderes psíquicos conocidos en la tradición como siddhis. Estas habilidades no se buscaban como fines en sí mismos, sino como manifestaciones del progreso espiritual alcanzado mediante la disciplina y la concentración. Los relatos tibetanos sobre Milarepa describen escenas que parecen desafiantes para la imaginación. Se dice que caminaba y saltaba sobre montañas nevadas sin dejar huella, que podía flotar en el aire en posturas de meditación padmasana y que, durante sus enseñanzas, a veces se elevaba sobre el suelo para mostrar a sus discípulos los frutos de la práctica espiritual. Incluso se le atribuye la capacidad de viajar grandes distancias levitando o desplazándose con tal velocidad que parecía volar. Un pasaje famoso relata que algunos cazadores lo vieron sentado en el aire, sobre un rayo de sol, mientras cantaba sus signos de realización espiritual, un símbolo poético de su dominio sobre la mente y el cuerpo. La levitación de Milarepa está estrechamente vinculada con las prácticas trántricas y la disciplina yógica de los 6 yogas de Naropa, en las cuales se describen poderes como caminar sobre el agua, volar por el cielo o atravesar la materia.
En el budismo tibetano, estos fenómenos no son considerados milagros en el sentido trivial, sino efectos secundarios de un control absoluto de la mente y del plano. Según se entiende que solo la práctica profunda y sostenida permite alcanzar estos niveles de dominio, y que la levitación es un reflejo visible del progreso interno del yogi. Más allá de lo físico, la tradición Kagyu otorga un profundo significado simbólico a los milagros de Milarepa. La levitación no es el objeto final de la práctica, sino una demostración del dominio de la mente y de la comprensión del vacío. Sus canciones espirituales, conocidas como Milarepa Gurs, enseñan que el verdadero vuelo no es corporal, sino la liberación de la mente de los apegos y deseos mundanos. Así, elevarse del suelo se convierte en una metáfora de trascendencia y de las limitaciones de la existencia ordinaria. El legado de Milarepa y sus poderes han perdurado a través de los siglos. Los discípulos directos relataron haberlo visto levitar en diversas ocasiones, y estas historias se transmitieron oralmente hasta ser plasmadas en biografías que hoy son ampliamente conocidas en el Tíbet. Para muchos practicantes tibetanos, la levitación de Milarepa sigue siendo un símbolo de que la práctica espiritual profunda puede trascender las leyes físicas ordinarias, recordando que la verdadera maestría reside en el control de la mente y la liberación interior más que en los efectos visibles del cuerpo. La levitación también forma parte de las prácticas místicas y paranormales en las escuelas filosóficas taoístas, como la tradición Wan Lao, y se ha documentado entre maestros del Qigong, un arte marcial profundamente influenciada por el budismo y el taoísmo. En estas tradiciones, las habilidades extraordinarias no surgen de la fuerza física, sino de la manipulación y el control del ki, también conocido como ki o chi, la energía vital que impregna toda la naturaleza. Según los relatos, la levitación y otras habilidades paranormales pueden manifestarse de manera espontánea mediante la meditación y la práctica disciplinaria del Qigong, aunque su objetivo principal no es la exhibición de poderes ni una mayor efectividad en el combate. En realidad, estas prácticas buscan la unión con la naturaleza y la armonía con el universo, transformando cada movimiento y respiración en un acto de conexión espiritual. Para muchos practicantes orientales, las artes marciales no son solo técnicas de defensa, sino una forma de religión en movimiento, y la meditación, dentro de ellas, se percibe como un verdadero acto de misticismo, capaz de trascender las limitaciones físicas del cuerpo. En el cristianismo, los casos de levitación se han registrado principalmente dentro de la tradición católica, especialmente entre santos reconocidos por su intensa vida espiritual, aunque algunos comentaristas, como el padre Herbert Turso, consideran que las pruebas de levitación en figuras como San Francisco de Asís, Santo Domingo y San Ignacio de Loyola son débiles o poco convincentes. Existe un consenso mayor en torno a Santa Teresa de Ávila. En su autobiografía, Teresa describe varias experiencias en las que su cuerpo se eleva espontáneamente durante la oración y la contemplación, un fenómeno que ella misma considera incómodo y potencialmente peligroso si se interpreta como motivo de orgullo. Pero múltiples testigos afirmaron haberla vista a Teresa levitar, flotando en el aire mientras se encontraba en estado de profunda unión con lo divino. En estos contextos, la levitación no se percibe como un truco o una seña física, sino como una manifestación tangible del éxtasis espiritual, un reflejo de la conexión absoluta entre el alma humana y lo sagrado. San José de Cupertino, uno de los santos más célebres por sus levitaciones, vivió entre 1603 y 1663 y tuvo una infancia marcada por grandes dificultades. Según los relatos, probablemente hoy se le habría diagnosticado algún tipo de trastorno psiquiátrico, pues no destacaba por su inteligencia y recibió el sobrenombre de boca abierta, debido a que a menudo miraba al vacío con la boca entreabierta. Su temperamento era difícil, producto quizás de la frustración por sus limitaciones y la respuesta de quienes lo rodeaban, y a temprana edad sufrió la pérdida de su padre, un golpe que lo marcó profundamente. Desde joven, José deseaba ingresar a la vida religiosa, pero su falta de educación inicial le cerró puertas. Los franciscanos lo rechazaron, y aunque fue aceptado por los capuchinos, fue expulsado tras 8 meses. Finalmente, su madre recurrió a su hermano, un monje franciscano, para que lo acogiera como sirviente en su monasterio. José fue asignado al cuidado del ganado, una labor humilde que, con el tiempo, le permitió suavizar su carácter y demostrar su dedicación.
Gracias a esto, los franciscanos le dieron la oportunidad de estudiar para el sacerdocio, siendo ordenado en 1628. Tras su ordenación, José se entregó a una vida de penitencias rigurosas, incluido un ayuno estricto, restringiendo los alimentos sólidos a solo 2 veces por semana. Durante la celebración de la misa y al contemplar imágenes devocionales, comenzó a experimentar estados de éxtasis espiritual, durante los cuales su cuerpo se elevaba del suelo. Estas levitaciones se volvieron tan frecuentes que atrajeron la atención de numerosos testigos. Durante la investigación de su casa de santidad, la iglesia corroboró al menos 60 ocasiones en las que José levitó frente a otras personas, un fenómeno que para muchos resultaba desconcertante y maravilloso a la vez. Uno de los episodios más notables ocurrió durante la visita a Italia de un embajador español. Tras conocer a José en su celda, el embajador regresó con su esposa para verlo. Al entrar en la iglesia, José se encontró con una estatua de la Virgen María, elevada a 3 metros del suelo. En un gesto de devoción, se elevó por encima de la multitud, llegó hasta la estatua, oró y luego volvió flotando a la puerta antes de regresar a su celda. Las declaraciones de múltiples testigos coincidieron en cada detalle, lo que reforzó la veracidad del relato ante las autoridades eclesiásticas. Hubo otros casos igualmente impresionantes, incluido uno frente al Papa Urbano VIII. Según la costumbre, José debía besar los pies del pontífice como muestra de respeto y al hacerlo, se elevó en el aire, solo descendiendo cuando su superior se lo ordenó. El Papa mismo afirmó que, de morir José mientras él vivía, podría dar fe del fenómeno que presenció. Con el tiempo, las levitaciones comenzaron a ser un problema dentro del monasterio. Algunos pensaron que podían ser signos demoníacos, y José fue denunciado por brujería, siendo incluso investigado por la Inquisición. Fue enviado a un monasterio en Asís bajo estricta supervisión. Se le prohibió decir misa públicamente y se le aisló de los demás frailes. Lejos de desanimarse, José utilizó este aislamiento para profundizar en su vida de oración y acercarse a Dios. Finalmente, la Inquisición determinó que no había práctica de brujería y José pudo retomar su vida monástica con normalidad. Falleció en 1663 a los 60 años y fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII, dejando un legado imborrable como el santo más famoso por sus levitaciones y por la devoción inquebrantable que demostró a lo largo de su vida. En la tradición islámica, la levitación aparece bajo el concepto de vuelo, un fenómeno que se menciona de manera recurrente en la literatura mística y espiritual. Los relatos de levitación en el Islam están íntimamente ligados a la figura de los santos y los místicos, quienes, a través de la devoción, la meditación y la pureza del corazón, alcanzaban estados de cercanía con lo divino que trascendía las limitaciones físicas. Entre los nombres más destacados se encuentra el del profeta Mahoma, para quien se relatan experiencias de elevación espiritual y de vuelos sobrenaturales en contextos de profunda revelación. Además de Mahoma, se mencionan otros ejemplos a lo largo de la historia islámica. Entre ellos está Haidar, un derviche persa del siglo XII, cuyo misticismo y práctica ascética lo habrían llevado a experimentar el vuelo como expresión de unión con Dios. De manera similar, los seguidores del Sufi, Hamed el-Kasruya, desarrollaron prácticas espirituales que, según las crónicas, les permitían levitaciones como señal de progreso en su camino hacia la iluminación y la pureza interior. Otro caso destacado es el de Abu Yazid al-Bastami, un santo musulmán del siglo IX, reconocido por sus estados de éxtasis y comunión directa con lo divino, durante los cuales se dice que su cuerpo se elevaba simbolizando la trascendencia de lo mundano y el dominio del espíritu sobre la materia. A lo largo de la historia, la levitación ha aparecido como un fenómeno fascinante, presentado en culturas y tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, desde los brahmanes del hinduismo y los yogis como Patanjali y Subraya Puyabar, hasta los santos y místicos del budismo tibetano como Milarepa, las escuelas taoístas con sus maestros de Qigong y los santos cristianos como Santa Teresa de Ávila y San José de Cupertino. Los relatos muestran un hilo común. La levitación no es un fin en sí mismo, sino una manifestación del dominio espiritual, del control profundo de la mente y del cuerpo y de la conexión con fuerzas mayores, ya sea el ki, la energía vital o lo divino. En cada tradición, estos fenómenos se perciben como signos de progreso espiritual y no como exhibición de poder.
En Oriente, la levitación surge de la meditación, la práctica yoica o las artes marciales místicas. Refleja la armonía del practicante con la naturaleza y el universo. En Occidente, los relatos cristianos subrayan la humildad y el desapego, mostrando cómo el éxtasis espiritual puede trascender la gravedad física y manifestarse ante testigos como una señal de santidad y cercanía a lo divino. Lo que une a todas estas historias no es solo el asombro que producen, sino el mensaje profundo que transmiten. El ser humano, a través de la disciplina, la meditación y la entrega espiritual, pueden superar sus limitaciones físicas y acercarse a estados de conciencia que trascienden lo ordinario. La levitación, más allá de su apariencia milagrosa, simboliza el potencial de elevar la mente, el espíritu y la vida misma hacia horizontes que desafían la comprensión común, recordándonos que la búsqueda de lo trascendente ha sido una constante en la explicación humana a lo largo de los siglos.